Bien, vamos entonces a arrancar con sistema circulatorio. A ver, miren, primero lo que tenemos que saber es lo siguiente. Nosotros lo que llamamos el sistema circulatorio o aparato circulatorio involucra como dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. ¿Cuál es la diferencia? Por el sistema cardiovascular pasa sangre, circula sangre, y por el sistema linfático circula linfa. Nosotros vamos a empezar viendo esta unidad, el sistema cardiovascular, vamos a ver la sangre, cómo circula, por dónde, el corazón, y después vamos a ver el sistema linfático. Entonces, antes de empezar a ver un poquito esto, ver cómo ha evolucionado el sistema circulatorio en general, vamos primero a hablar un poco de la función que tiene este sistema circulatorio. Este sistema circulatorio, en el caso de la sangre, tiene como función transportar nutrientes, transportar enzimas, transportar hormonas y también transportar desechos. Es decir, por ejemplo, el dióxido de carbono es un desecho que se transporta a través de la sangre. El oxígeno se transporta a través de la sangre. Las hormonas se transportan a través de la sangre. Las enzimas. Entonces, a ver, la mayoría de las sustancias que transporta la sangre las transporta a través del plasma, que es la parte líquida de la sangre, excepto el oxígeno, que el oxígeno lo transportan unido a los glóbulos rojos. Entonces, el oxígeno, en vez de ir disuelto en el plasma, ya van a ver un poquito más adelante qué porcentaje y todo, el oxígeno va unido a la hemoglobina de los glóbulos rojos. El resto de las sustancias se transportan principalmente en el plasma. Entonces, el sistema circulatorio, antes de empezar a ver un poquito sobre la evolución del sistema circulatorio, tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber que nuestro sistema cardiovascular va a estar formado por el corazón, venas, arterias, capilares, arteriolas, vénulas, que son como tubos, imagínenselos así, por donde va a ir circulando la sangre. Corazón la bomba y va a circular la sangre por ese sistema, por esas cañerías, diríamos. Ahora, en el caso de nosotros que somos vertebrados, va a circular sangre, ya lo dijimos. En el caso de los invertebrados, lo que circula es hemolinfa. Entonces esa es la primera diferencia que vamos a anotar. En el sistema cardiovascular nuestro, por arterias, venas, capilares, circula sangre, y en los invertebrados circula hemolinfa. Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito de los distintos tipos de sistema circulatorio. Primero, hay algunos animales que no tienen un sistema circulatorio desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? No tienen un corazón, venas, arterias por donde va a circular sangre y donde se va a hacer el intercambio. Por ejemplo, les cuento, chicos, la sangre que sale del corazón va al cuerpo nuestro a depositar en las células de nuestro cuerpo oxígeno y toma de las células de nuestro cuerpo dióxido de carbono y vuelve al corazón. Entonces, hay un intercambio gaseoso. También la sangre va hacia el pulmón, se oxigena y vuelve al corazón. Entonces, esos intercambios gaseosos que nosotros hacemos en los pulmones y que también hacemos en las distintas células de nuestro cuerpo, estos animales como los poríferos, los nidarios, los nemátodos, no tienen un corazón y arterias, venas por donde circula la sangre. Entonces, como no tienen sistema circulatorio, el pasaje de sustancias lo hacen por difusión. Por ejemplo, a través de un poro, en el caso de los poríferos, y en el caso de animales como los nidarios o los nemátodos, a través de su piel. A través de esa piel van a ceder dióxido de carbono, van a captar oxígeno, porque en este caso no tienen un sistema circulatorio desarrollado. ¿Qué pasa con los moluscos y los artrópodos? Esto que tienen acá es un artrópodo. En este caso, tengo un sistema circulatorio que se llama abierto. Ojo con esto, porque enseguida, cuando veamos nuestro sistema circulatorio y el de algunos otros animales, vamos a ver que dice sistema circulatorio cerrado. En este caso, es un sistema circulatorio abierto. ¿Qué quiere decir esto?
La sangre va, fíjese que en este caso es un corazón tubular, la sangre va por vasos, pero cuando llega a los tejidos, se vuelca en ese tejido y forma lagunas. Esas lagunas se llaman hemocele. ¿Qué quiere decir? Si alguna vez han visto nuestro sistema circulatorio, la sangre sale del corazón, recorre el cuerpo siempre por arterias, venas, capilares y vuelve al corazón. Nunca se sale de esas cañerías, diríamos. En este caso, en el sistema circulatorio abierto, cuando la sangre llega a un tejido, se vuelca en ese tejido y forma lagunas que se les denomina hemocele. Por eso es que le llamamos sistema circulatorio abierto. Se vuelca la sangre directamente en ese tejido. En cambio, miren, acá tienen un anélido. Esto que tienen acá es, por ejemplo, una lombriz de tierra. Miren el anélido. Primer diferencia. No tiene un solo corazón. Tiene 5 pares de corazones, chicos. Acá están. Miren. 5 pares de corazones tiene el anélido. Pero en este caso tiene un sistema circulatorio cerrado. No se forman lagunas. ¿Y cómo es el sistema circulatorio, por ejemplo, de este anélido? Si van siguiendo las flechitas, les va indicando cómo el movimiento que hace la sangre. El movimiento que hace esta sangre es el siguiente. Primero, la sangre, en el caso de los anélidos, o la lombriz de tierra, para que se den una idea de un ejemplo, los vasos corren longitudinales a lo largo del cuerpo y se van ramificando como en vasos menores. Entonces, la sangre la impulsan varios pares de corazones hacia un vaso central, y los vasos más pequeños recogen la sangre de los tejidos y los vierten en un vaso dorsal que los dirige hacia adelante. Entonces, ¿por qué la sangre no vuelve hacia atrás? No vuelve hacia atrás porque tiene válvulas que impiden que la sangre vuelve hacia atrás, es decir, que impide que se produzca un retroceso de la sangre. Sí, sí hay animales que tienen más de un corazón. No todos los animales tienen un solo corazón. Pero, bueno, en este caso, si ustedes se fijan, en el caso de la lombriz, el pulpo tiene 3 corazones. En realidad, si ustedes se fijan, no todos los animales tienen un solo corazón. ¿Mm? Algunos tienen más, otros tienen menos. Bueno, no importa. Pero lo que sí importa es el tipo de sistema circulatorio que tienen. En este caso, fíjense que la sangre nunca sale de los vasos, nunca sale de, el corazón sigue actuando como una bomba, la sangre va por un vaso central y después hay vasos dorsales que recogen la sangre de los tejidos y vuelven al corazón, pero nunca la sangre se vuelca como una laguna, como vimos en el sistema circulatorio abierto. ¿Qué pasa en los peces? Miren, ustedes, antes que me olvide, probablemente hayan visto, aunque sea en la primaria, que siempre cuando nos pintan el sistema circulatorio nos los pintan parte de azul, parte de rojo. No es porque la sangre sea azul y la sangre sea roja, sino porque es una manera de representar la sangre carboxigenada de la sangre oxigenada. ¿Qué quiere decir esto? La sangre carboxigenada es sangre que contiene más contenido de dióxido de carbono y menos contenido de oxígeno. Y la sangre oxigenada, al revés, es sangre que tiene más contenido de oxígeno y menos contenido de dióxido de carbono. Entonces, cuando ustedes vean sangre roja, es lo que le llamamos sangre oxigenada, tiene más oxígeno y menos dióxido, y cuando vean sangre azul, sangre carboxigenada tiene más dióxido y menos oxígeno. Pero no es que tenga color azul, es para representar en un esquema los diferentes tipos de sangre. Los peces tienen sistema circulatorio cerrado, pero miren la aclaración, simple. ¿Por qué? Ya van a ver que nosotros tenemos sistema circulatorio cerrado doble. ¿Por qué simple? Este es el sistema, un esquema de un sistema circulatorio de un pez. Miren el corazón. El corazón tiene un solo ventrículo y una sola aurícula. La sangre sale por el ventrículo, carboxigenada, es decir, con más dióxido de carbono y menos oxígeno, llega a las branquias,
libera dióxido de carbono y toma oxígeno del medio. Entonces esa sangre, cuando sale de las branquias, sale oxigenada, tiene más oxígeno y menos dióxido. Esa sangre va al cuerpo del pez, se distribuye por todo el cuerpo del animal, cede oxígeno a todos los órganos, a todas las células de ese animal, y toma del animal dióxido de carbono. Y esa sangre vuelve a ser carboxigenada, vuelve al corazón. Quiere decir que al corazón del pez solo llega sangre carboxigenada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Más contenido de dióxido de carbono, menos contenido de oxígeno. Por eso es un sistema cerrado, porque nunca se vuelca, siempre va por conductos, por cañerías, pero es simple porque al corazón solo llega un solo tipo de sangre, que es la carboxigenada. Solamente tiene dos cámaras, una aurícula, un ventrículo. Miren lo que pasa con un anfibio y un reptil, excepto el cocodrilo. Que ahora les voy a decir el cocodrilo qué onda, pero miren el anfibio y el reptil. El anfibio y el reptil también tienen un sistema circulatorio cerrado, doble, incompleto. ¿Por qué es doble? Porque los dos tipos de sangre llegan al corazón, la carboxigenada y la oxigenada. ¿Pero por qué es incompleto? Porque si yo me fijo en el corazón de estos animales, perdón, tienen dos aurículas, pero un solo ventrículo. Una aurícula, otra aurícula, un solo ventrículo. Es decir, que tienen solo 3 cavidades. Entonces, ¿qué pasa? Llega la sangre oxigenada a una aurícula, llega la sangre carboxigenada a otra aurícula, pero las dos sangres pasan al ventrículo, al único ventrículo que hay. Entonces acá, por más que uno pensara que se mezcla totalmente, hay una mezcla parcial. ¿Por qué? Porque después la sangre oxigenada va al cuerpo y la sangre carboxigenada va a los pulmones, es decir, que no se mezcla en su totalidad la oxigenada y la carboxigenada. Entonces por eso se le llama doble, porque los dos tipos de sangre llegan al corazón, pero incompleta, porque no tengo dos aurículas y dos ventrículos en el corazón, sino que al haber un solo ventrículo, la sangre oxigenada y la carboxigenada van al mismo ventrículo. Excepto en los cocodrilos, que el cocodrilo tiene como nosotros, dos aurículas y dos ventrículos. Es una excepción dentro de este grupo. Miren la diferencia con nosotros. Acá estamos nosotros, las aves y nosotros. En este caso nosotros tenemos 4 cavidades en el corazón, 2 aurículas, 2 ventrículos. Entonces acá, al haber un tabique, la sangre carboxigenada no se mezcla con la sangre oxigenada. Entonces la sangre oxigenada es toda la parte izquierda del corazón y la sangre carboxigenada la parte derecha. Entonces no se mezcla. Al haber 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, yo tengo la sangre, tengo una parte del corazón oxigenada y una parte desoxigenada, en realidad está mal dicho, es mejor carboxigenada. Entonces, va a llegar a una aurícula la sangre oxigenada, va a pasar al ventrículo y eso va a ir al cuerpo. Va a llegar a una aurícula la sangre carboxigenada, va a pasar al ventrículo y eso carboxigenado va a ir a los pulmones. Entonces, en nosotros y en las aves tenemos 4 cámaras. Entonces, ¿es doble? Sí, llegan los dos tipos de sangre al corazón, pero es completo porque al tener 4 cavidades separadas por un tabique, nunca la sangre oxigenada toma contacto con la carboxigenada. Miren la diferencia con este, ¿ven? Que teníamos 2 aurículas y un solo ventrículo. ¿Se ha entendido? Bien, seguimos. Entonces, fíjense, empezamos con la sangre, que justamente es lo que va a circular, básicamente. La sangre tiene una composición del 55-60% de plasma, de parte líquida, y un 40-45% de células sanguíneas.
¿Qué quiere decir? Que tiene más líquido que células de la sangre. ¿Cuáles son las células de la sangre? Glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero el plasma es la parte líquida de mi sangre. Entonces, ese plasma contiene principalmente agua. El 90% del plasma es agua. Contiene sales, hormonas, glucosa, desechos. Ya vamos a ver que tiene 3 proteínas muy importantes que se llaman albúminas, globulinas y fibrinógeno. Entonces, esta parte líquida es donde circulan la mayor, o donde van la mayor parte de los desechos, la mayor parte de las hormonas, los nutrientes, excepto el oxígeno, que principalmente va unido a la hemoglobina del glóbulo rojo. Entonces, miren, si ustedes me preguntan, bueno, Dani, ¿cuántos litros de sangre tenemos? Vieron que siempre está esa pregunta, pero ¿cuántos litros tiene el ser humano? ¿8, 5, 4, 10, 25, 32? Porque siempre es lo mismo. Depende del peso, chicos. Es el 8% de nuestro peso corporal. Por ejemplo, una persona que pesa, 75 kilos, tiene aproximadamente 6 litros de sangre. Entonces ustedes, según su peso, podrían hacer una regla de 3 simples y fijarse cuántos litros de sangre tienen ustedes. Cuanto menos peso, menos litros. Entonces no es que todos los seres humanos tenemos exactamente la misma cantidad, depende del peso que tenemos. Eso es básicamente la cantidad de litros de sangre que nosotros tenemos. Entonces, las células de la sangre, como yo les dije, son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Las células de la sangre tienen una vida media de uso y se mueren. Tienen una vida media. Pero a su vez, nosotros formamos células sanguíneas y a medida que vamos creciendo, cada vez en menos lugares formamos células sanguíneas. ¿Por qué? Cuando nosotros somos fetos, formamos células de la sangre en el hígado y en el vaso. Cuando somos niños, en todos nuestros huesos donde hay médula ósea, formamos. Cuando somos adolescentes y adultos, solo formamos células sanguíneas en la médula ósea roja de los huesos largos, nada más. Entonces, ese proceso de formar células sanguíneas se llama hematopoiesis. Va cambiando el lugar de formación a medida que vamos creciendo. A medida que vamos transformándonos en adolescentes y en adultos, cada vez formamos células de la sangre en menos lugares. O sea, nosotros, por ejemplo, que ya somos todos adultos, en el único lugar donde formamos células de la sangre es en la médula ósea roja de nuestros huesos largos. Nada más. No formamos en el hígado, no formamos en el vaso, no formamos en todos los huesos. Pero, como yo les dije, las células de la sangre tienen una vida media. No viven siempre ni para siempre, como todas las células de nuestro cuerpo, chicos, básicamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de la célula sanguínea, es el tipo de vida media que tienen. Un glóbulo rojo, por ejemplo, vive entre 100 y 120 días. ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo lo destruyo? Bueno, se marcan con proteínas C3 del sistema de complemento y después vienen los macrófagos y lo destruyen. Principalmente en el vaso ocurre ese proceso de destrucción. Entonces, un glóbulo rojo va a durar entre 100 y 120 días. Va a vivir, diríamos, entre 100 y 120 días. Una plaqueta vive de 7 a 8 días, nada más. ¿Cómo las destruyo? Son fagocitadas también por el sistema monocito macrofágico. Es decir, los macrófagos las fagocitan y las eliminan. Ahora, ¿qué pasa con los glóbulos blancos o leucocitos? Bueno, acá depende de qué tipo de glóbulo blanco o leucocito. Por ejemplo, los linfocitos memoria, no sé, depende del linfocito memoria. Puede durar toda la vida, puede durar 10 años, puede durar un año. Entonces, en los linfocitos es medio difícil
determinar la vida media, porque la realidad es que depende de cuánto dure ese linfocito, memoria, será básicamente lo que dure vivo. Por eso nosotros siempre decimos, bueno, este linfocito B memoria me dura 10 años, este me dura un año, este me dura toda la vida. En general, los granulocitos y los monocitos viven horas, viven muy poquito. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que viven tan poquito? ¿Por qué les parece que viven tan poquito? Porque son los primeros chicos que van a participar en la defensa del organismo. Un neutrófilo, un monocito, entonces viven poco, justamente por eso viven poco, porque son los primeros que van ahí a luchar. Entonces, como son los primeros que van a luchar, son los primeros que van a morir. Entonces, generalmente, viven horas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, por ejemplo, que los neutrófilos se morían y formaban lo que nosotros se llamaba pus? Entonces, bueno, como les digo, todas las células de la sangre viven un tiempo determinado y después mueren. La muerte, la eliminación de esas células se llama hemocateresis. La formación, hematopoiesis. Volvemos un poquito a la sangre. Plasma, dijimos la parte líquida, entre un 55 y un 60% de la sangre es parte líquida, es plasma. Bueno, esa sangre, esa parte líquida, tienen sales, por ejemplo, bicarbonato y fosfatos, que funcionan como amortiguador de pH o sistema buffer. ¿Por qué? ¿Qué significa? Todavía no lo ven en química, pero ya lo van a ver, que los buffer o amortiguadores de pH son sustancias que permiten mantener el pH constante. Es decir, que hacen que el pH de la sangre no varíe tantísimo. El pH de la sangre, perdón, ronda los 7,3, 7,4 y no puede salir de ahí. Un pH sanguíneo no puede ser 5, 8, 12, ¿sí? El pH de la sangre siempre va o varía entre 7,3 y 7,4. No puede variar más. Ya lo van a ver qué pasa si varía. Pero quienes me contribuyen a que el pH sanguíneo se mantenga son estos amortiguadores de pH que son el bicarbonato y el fosfato. ¿Qué más tiene el plasma de mi sangre? Ya dijimos que es donde se transportan la mayoría de las sustancias, desechos, hormonas, enzima, agua. El 90% de este plasma es agua, por eso lo consideramos un solvente polar. ¿Qué proteínas tiene el plasma? Bueno, albúminas, que son muy importantes porque no solamente me permiten el transporte de sustancias como el colesterol, los lípidos, sino también que me aumentan el potencial osmótico y me permiten o me reducen la pérdida de agua. Ya lo vamos a ver más adelante, probablemente mañana, que estas proteínas, estas albúminas, generan lo que se llama la presión oncótica, que es lo que evita en cierta parte que se pierda agua además de nuestros capilares sanguíneos. Por ahí ahora digan, bueno, sí, las albúminas, qué bueno, pero van a ver la importancia que tienen estas proteínas cuando veamos más adelante la presión oncótica. También tenemos una proteína que se llama fibrinógeno, fundamental en la coagulación de la sangre. La vamos a ver ahora enseguida, en el proceso de coagulación, que este fibrinógeno es el que me forma el famoso tapón definitivo para que yo cierre una herida. Y por último, tenemos las globulinas, que ustedes ya las vieron, los anticuerpos, por ejemplo, o las gamma globulinas, que participan en la defensa del organismo. Entonces, estas proteínas las encuentro
disueltas formando parte de mi plasma. ¿Mm? Ya vamos a ver enseguida en más detalle este fibrinógeno, cómo interviene en el proceso de la coagulación sanguínea. Vamos con las células de la sangre. Empezamos con los eritrocitos o glóbulos rojos. Un eritrocito, su función principal, ya se las dije, es transportar oxígeno. ¿Cómo hace para transportar oxígeno? En su interior tiene una proteína que se llama hemoglobina. ¿Una molécula? No. Cada glóbulo rojo contiene aproximadamente 265 millones de moléculas de hemoglobina. El oxígeno se va a unir a el grupo hemo de la hemoglobina. Y entonces así se va a transportar. Por eso es tan importante, chicos, los glóbulos rojos, porque son los que van a llevar oxígeno a cada una de nuestras células. Es la manera en que se transporta el oxígeno en sangre. El glóbulo rojo también es el encargado de darle la viscosidad a la sangre. El glóbulo rojo, cuando llega a la madurez, expulsa su citoplasma, expulsa su núcleo, y de esa manera, al expulsar su citoplasma y su núcleo, queda como una bolsita llena de hemoglobina. Literal, una bolsita llena de hemoglobina. Entonces, en esa bolsita llena de hemoglobina yo no encuentro núcleo, no encuentro citoplasma. Hay hemoglobina. Acá les muestran el tamaño más o menos de un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo es más grande que un capilar o que los capilares más finitos que nosotros tenemos. Entonces, cuando el glóbulo rojo quiere pasar por el capilar, como no pasa, al tener esta forma de rosquilla que se le llama al glóbulo rojo, que es como un disco bicóncavo, se puede plegar, se puede doblar y de esa manera puede atravesar un capilar sanguíneo. Entonces, miren, los glóbulos rojos, aproximadamente las mujeres tenemos entre 4 millones y medio por milímetro cúbico de sangre, y un hombre entre 4 millones y medio y 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Cuando yo tengo menos cantidad, se dice que tengo una anemia. Ojo con esto, porque muchas veces uno piensa que la anemia es solamente por déficit de hierro. Sí, es posible, puede ser una anemia por déficit de hierro, se llama anemia ferropénica, pero no es el único tipo de anemia que podemos tener. Por ejemplo, hay una anemia por déficit de vitamina B12, y en ese caso no es que falta hierro, falta una vitamina. Entonces, ya van a ver que no existe un solo tipo de anemia, hay distintos tipos de anemias, pero en las anemias los glóbulos rojos aparecen disminuidos. Y basándome en esto, quiero hacer una aclaración. Y también les tengo que hacer una aclaración del plasma. Ustedes tienen en el apunte, y vuelvo a esto, la definición de hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de la sangre que es ocupada por células de la sangre. Ese hematocrito tiene que tener un valor entre 40 y 45%. De ese valor, casi la totalidad, el 99%, son glóbulos rojos. Porque justamente, chicos, de estas 3 células que tenemos, los glóbulos rojos son los más abundantes de todos. Mucho más abundantes que un glóbulo blanco o que una plaqueta. Entonces el hematocrito es el volumen de sangre que es ocupado por células sanguíneas. Ese valor está entre 40 y 45%, y por eso cuando ustedes hacen un análisis de sangre, les piden el hematocrito. Y el hematocrito tiene que estar por encima de 40-42% para considerarse que la persona no tiene anemia. Por eso, el hematocrito también es un parámetro para determinar la anemia. Porque si de este porcentaje casi la totalidad son glóbulos rojos, si este valor disminuye, quiere decir que mis glóbulos rojos también han disminuido. Entonces el hematocrito es un parámetro para determinar la anemia.
Otra cosa que quiero aclarar que no aclaré recién. Yo recién les estuve explicando el plasma. ¿Es lo mismo el plasma que el suero? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo en el plasma encuentro fibrinógeno, que ya lo mencionamos, y también encuentro lo que llamamos factores de coagulación. El factor 2, el factor 5 y el factor 8. Les cuento una cosa, ya lo vamos a ver enseguida, pero se los cuento acá para que más o menos terminen de entenderlo. Para yo poder coagular, cerrar una herida, no me alcanza solo con las plaquetas. Necesito de los factores de coagulación. Los factores de coagulación, chicos, se los determina con número romano, no hay uno solo, hay un montón, 2, 5, 10, 13, 9, 11, 8. Y esos factores de coagulación son los que intervienen en la última parte del cierre de la herida, que es donde se forma finalmente ese tapón definitivo de nuestra herida. Entonces, el plasma contiene fibrinógeno y factores de coagulación 2, 5 y 8. El suero no. El suero no tiene fibrinógeno y no tiene factores de coagulación. Entonces, si yo agarro la sangre, la coagulo y separo el coágulo, lo que me queda es suero. Entonces, no es lo mismo el plasma que el suero. Ojo con eso porque siempre es como una pregunta que se hacen o que por ahí nos preguntan si es lo mismo plasma que suero, y la realidad es que el plasma y el suero son cosas distintas. El plasma tiene fibrinógeno, el plasma tiene factores de coagulación, el suero no. Bien, entonces, hemos visto plasma, dentro de la célula sanguínea vimos los glóbulos rojos o eritrocitos. El glóbulo rojo, chicos, eritrocito, deriva de una célula que se llama eritroblasto. El eritroblasto es la célula inmadura, el eritrocito es la célula madura. Cuando el eritroblasto se va a transformar en eritrocito, expulsa el núcleo, expulsa el citoplasma, expulsa las mitocondrias y literalmente, como les dije yo, queda como bolsitas llenas de hemoglobina. Y eso es un glóbulo rojo maduro o eritrocito. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Bien. Seguimos entonces con esto que ustedes ya lo vieron, porque ya vieron inmune. Y acá estamos hablando de los leucocitos o glóbulos blancos. ¿Cuál es la función? La vieron en inmune, participa en la defensa del organismo. Los leucocitos o glóbulos blancos hay entre 6.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Fíjense acá que tienen millones por milímetro cúbico y acá tienen miles por milímetro cúbico. Aproximadamente se cree que hay cada 1.000 glóbulos rojos, 1 o 2 glóbulos blancos en la sangre. O sea, claramente, chicos, lo que predomina en nuestra sangre son glóbulos rojos. Estos glóbulos blancos, como dijimos, su duración depende del tipo de glóbulo blanco. Los memoria durarán más tiempo, los granulocitos menos tiempo. Y acuérdense que estos glóbulos blancos o leucocitos provienen de la serie mieloide, esto también lo vieron en tejidos, cuando vieron tejido hematopoyético, y estos leucocitos o glóbulos blancos nosotros los clasificábamos en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos, ¿por qué se los llamaba granulocitos? ¿Qué tenían en su citoplasma? Gránulos. Tenían gránulos que en realidad eran lisosomas. Entonces, esos gránulos
hacían que el citoplasma apareciera como granulado y en realidad eran lisosomas. Y ahí teníamos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Neutrófilos, los más abundantes, entre un 50 y un 70%, participaban en procesos fagocíticos, sobre todo de bacterias, pero fíjense, viven horas nada más. ¿Por qué viven horas? Porque en cuanto van a combatir, mueren. Entonces viven horas. Un eosinófilo, habían entre un 1 y un 4% y participaban en las respuestas frente a parásitos. ¿Qué hacían? Liberaban sustancias químicas que me destruían o me iban rompiendo la membrana del parásito. El basófilo, entre un 0 y un 1%, secretaba histamina y heparina. Entonces, por ejemplo, participaba en reacciones alérgicas, porque la histamina era un vasodilatador que incrementaba la respuesta inflamatoria. Esto no estoy diciendo nada nuevo, es lo que han visto en Inmune. ¿Mm? Ahora, ¿por qué acá, por ejemplo, no están los mastocitos? Porque eso estaba en el tejido conectivo. Muy bien, porque el basófilo se transforma en mastocito cuando llega al tejido conectivo. Muy bien. Ahora, vamos con los agranulocitos. Monocitos, teníamos de un 2 a un 8%. ¿Y qué pasaba cuando el monocito llegaba al tejido conectivo? ¿En qué se Ahí se transformaba? transformaba en mastocita. En macrófago. El Ay, cierto. monocito se transformaba en macrófago. El basófilo es el que se transforma en mastocito. Entonces, esos monocitos circulan aproximadamente 72 horas, van al tejido conectivo y se convierten en macrófago. ¿Cuál era la función de un macrófago? Fagocita al patógeno. Muy bien, fagocita y también es célula presentadora de antígeno, CPA. Esos macrófagos los encuentro, por ejemplo, en las células de Kupfer en el hígado, en la microglía, formando parte de las células de la glía, y en los bronquios. Y los últimos, linfocitos. B y T, obviamente, están acá. Y acá escúchenme bien, por favor, lo que les voy a decir, porque siempre se confunden con estos porcentajes. Si nosotros analizamos el total de glóbulos blancos que hay, que aproximadamente tenemos entre 6.000 y 9.000, el 50-70% son neutrófilos, el 1 al 4% son eosinófilos, del 20 al 40% son linfocitos. Pero ojo, porque que del 20 al 40% sean linfocitos no quiere decir que estén en la sangre el 40%. De hecho, en sangre periférica circula solamente un 2%. El resto, o sea, casi la totalidad, se encuentran en mis órganos linfoides, no en sangre. Entonces, ojo con estos datos, porque confunden. Es decir, de la totalidad de glóbulos blancos que yo tengo, muy poquitos están en sangre. La gran mayoría los voy a encontrar en mis órganos linfoides, que ya los vimos en Inmune. Timo, ganglios. Entonces, lo más normal es encontrarlos ahí que encontrarlos circulando. Vamos con las plaquetas o trombocitos. Ya les dije yo, función coagular. Son las que nos permiten no morirnos desangrados. Las plaquetas, aproximadamente hay 300.000 por milímetro cúbico, o sea, siguen siendo muchísimas menos que los glóbulos rojos. Viven entre 7 y 8 días, pero ojo con esto, chicos. Las plaquetas no son células, son fragmentos de células. Derivan de células que se llaman megacariocitos, y de esas células hay fragmentos, pedacitos, para hablarlo mejor, y eso es una plaqueta. Es un fragmento citoplasmático.
no tienen núcleo, pero sí tienen mitocondrias. Encuentro entre un 60 y un 75% circulando, y entre un 25 y 40% lo encuentro en el vaso, que también lo vimos, ¿sí? Ahora, estas plaquetas, como yo les dije, tienen la particularidad de que la plaqueta, cuando se activa, adopta una forma con pseudópodos. Y dentro de esa plaqueta y en su membrana voy a encontrar algunas cositas. Por ejemplo, en la membrana voy a encontrar receptores de colágeno, voy a encontrar fibrinógeno, voy a encontrar un factor que se llama factor de pared vascular de von Willebrand o Willebrand. Y dentro del citoplasma de la plaqueta voy a encontrar glucógeno, actina, miosina, lisosomas, serotonina, factor de crecimiento plaquetario y algunos factores de coagulación. Las plaquetas, chicos, son la clave para que nosotros podamos coagular. No solamente porque ellas se agrupan para tratar de formar un tapón, sino porque liberan sustancias químicas como por ejemplo la serotonina, que también ya vamos a ver enseguida qué función cumple para tratar de evitar la pérdida de sangre. Entonces, fíjense cómo cada célula de nuestra sangre está especializada en una función distinta. Un glóbulo rojo no me va a cerrar una herida. Una plaqueta no me va a transportar oxígeno. Entonces, fíjense cómo cada célula sanguínea cumple una función particular. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el mecanismo que evita que yo me desangre en una hemorragia, que evita que yo pierda sangre en una hemorragia. ¿Y qué es la coagulación? Coagular es el proceso por el cual la sangre pierde su fluidez, se hace menos fluida. Cuando nosotros hablemos de hemostasia, chicos, vamos a hablar de pasos. No es, se rompió un vaso, listo, chau, se cerró. No, no es tan simple. En ese proceso, ya lo vamos a ver, van a participar los factores de coagulación, va a participar el fibrinógeno, que se va a transformar en fibrina. Recién mencionamos el fibrinógeno como proteína del plasma. Bueno, ese fibrinógeno, al finalizar, se va a transformar en fibrina. Entonces, ¿cuáles son las etapas de este proceso? No es que me rompo un vaso sanguíneo y chau, se coaguló y chau, listo. No, no es tan simple. La primera etapa es una vasoconstricción local. ¿Qué quiere decir esto? Rompí un vaso sanguíneo, la pared de mi vaso sanguíneo que rompí va a tender a contraerse. ¿Cómo? Por un lado, el sistema nervioso simpático me va a contraer las paredes para evitar que yo siga perdiendo sangre. Segundo, las plaquetas que han llegado al lugar donde se rompió el vaso van a liberar una sustancia que se llama serotonina, que es vasoconstrictora. Va a hacer que la pared de mi vaso se cierre, se contraiga. ¿Alcanza? Y no, chicos, básicamente no. No es que con esto ya cerré la herida y se terminó el problema. No. Entonces, cuando yo contraigo el vaso sanguíneo que se lesionó, trato de evitar perder tanta sangre, pero no es suficiente. Segundo paso, se forma un tapón temporal. ¿Con esto cierro la herida? No, es un tapón temporal. ¿Cómo hago para formar ese tapón temporario? Ese tapón temporal van a intervenir las plaquetas. Rompo el endotelio, que es la pared de mi vaso sanguíneo, una de las capas, depende si es capilar, vena o arteria. Rompo la pared. Las plaquetas que estaban en la sangre, circulando, toman contacto con el colágeno del espacio subendotelial, es decir, del espacio que está por debajo del endotelio.
que nunca habían tomado contacto, porque la plaqueta circulaba en sangre y el endotelio es el que toma contacto con la plaqueta. Cuando pasa esto, cuando la plaqueta toma contacto con el colágeno, se activan las plaquetas y hacen dos cosas. Por un lado, secretan serotonina, que ya dijimos que hace esa vasoconstricción, hacen que mi vaso se contraiga, y por otro lado, las plaquetas empiezan a adherirse unas con otras para tratar de cerrar la herida, empiezan como a agregarse, eso se llama agregación plaquetaria, empiezan a juntarse entre sí y empiezan a adherirse. Entonces, de esa manera se va formando este tapón temporario. Hay una adhesión y una agregación, plaquetaria. Da la lesión, las plaquetas empiezan a concurrir a la zona, a pegarse entre sí para tratar de cerrar la herida. ¿Alcanza? No, es un tapón temporario. El proceso final es el tapón definitivo. Es cuando de verdad cierro la herida, que se llama tapón secundario o tapón definitivo. Esa etapa se llama coagulación sanguínea. Acá intervienen nuestros factores de coagulación. Estos factores de coagulación, que yo les dije que se nombran con números romanos, que no hay uno solo, que van a ver enseguida, ahora vamos a ver cómo lo activo, pero los factores de coagulación son proteínas que se nombran, como les dije, con número romano, y tienen una particularidad, estos factores de coagulación. Se activan en forma de cascada. ¿Qué quiere decir esto? Un factor se activa y activa otro, el otro activa otro, el otro activa otro, y así sucesivamente se van activando todos los factores de coagulación. Entonces, estos factores de coagulación, que ya les he dicho que son los factores de coagulación, se los nombra con números romanos, 1, 3, 5, 8, 12, 13, ya los van a ver, son factores que van a intervenir en esta etapa final, que es la etapa de la coagulación sanguínea, que es donde verdaderamente los factores de coagulación son 13 y verdaderamente es donde se va a producir el cierre definitivo de la herida. Entonces, vamos a ver estos factores de coagulación, cómo se activan. Estos factores de coagulación se producen la mayoría en el hígado, pero vamos a ver cómo activamos esta tercera etapa. Esta tercera etapa, como yo les dije, va a existir un factor que se va a activar, que va a pasar del estado inactivo a activo. Existen también cofactores, que ya los vamos a ver, que van a acelerar ese proceso de activación. Pero esta parte final yo la puedo activar por dos vías. Una vía intrínseca, que me dura minutos en activarse, y una vía extrínseca, que demora segundos, o sea que es más rápida. Esta vía extrínseca es la que arranca todo el proceso de coagulación. Yo daño un tejido, se produce un daño tisular, se libera un factor que se llama factor tisular 3 o tromboplastina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan en esta grafiquita que tienen acá, lo que pasa es lo siguiente. Ese factor tisular 3 se encuentra básicamente por debajo, o sea, se encuentra en el espacio subendotelial. Entonces, cuando yo rompo el endotelio, expongo ese factor tisular 3. Entra en contacto con la sangre y se inicia la cascada. Ese factor tisular 3 lo que hace es convierte al factor 7, lo activa, lo convierte. Y ese factor 7, en conjunto con el factor tisular 3, me activan al factor 9 y al factor 10. Cuando tienen una A abajo, significa que están activados. Entonces,
Esta vía se llama vía extrínseca, es cuando directamente yo daño el endotelio y el factor tisular 3, que estaba en el espacio subendotelial, toma contacto con la sangre. Por otro lado, existe una vía que se llama intrínseca, que demora un poquito más, pero es una vía que amplifica a la anterior. ¿Qué pasa acá? Acá yo lo puedo activar por dos vías. Una vía in vitro y una vía in vivo. ¿Qué significa esto? In vitro significa que la sangre toma contacto con una superficie cargada negativa. ¿Qué puede ser eso? Vidrio. Mi sangre toma contacto con vidrio, se activa la vía intrínseca in vitro. Pero también la puedo activar lo que se llama in vivo esta vía, que es cuando la sangre expone las fibras de colágenos, entonces esa sangre toma contacto con esas fibras de colágeno que están subyacentes al endotelio, y entonces se activa el factor 12. Miren, se activó. El factor 12 me activa el factor 11. El factor 11 me activa el factor 9. Y el factor 9 me activa el factor 10. Fíjense que tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca, el final es activar al factor 10 de la coagulación. ¿Por qué? Porque a partir de acá empieza lo que se llama la vía común, que es la parte final de la cascada. Cuando ese factor 10 se activa, me convierte al factor 2, que se llama protrombina, en trombina, que es la versión activa. Esa trombina hace dos cosas. Por un lado me activa el fibrinógeno en fibrina, lo vieron al fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1, se convierte en fibrina, y por otro lado me activa el factor 13 de coagulación. ¿Qué logro con esto? El fibrinógeno, chicos, es una proteína soluble en la sangre. La fibrina no. Entonces, el fibrinógeno se transforma en fibrina, la fibrina es insoluble, y sumado a eso, el factor 13, al activarse, hace que estas moléculas de fibrina se unan entre sí, se unan con plaquetas, se unan con glóbulos rojos y me formen el tapón definitivo. Repito, el final de lo que yo quiero lograr con la activación de la cascada es convertir el fibrinógeno en fibrina, porque el fibrinógeno es soluble y la fibrina es insoluble. Entonces, todas las moléculas de fibrina empiezan a formar enlaces covalentes entre sí, se unen con plaquetas, se unen con glóbulos rojos y me forman el tapón. Miren acá, les muestro un poquito lo que vendría a ser como el proceso general. Fíjense, la vía extrínseca, para poder el factor 3 activar al factor 7, usa como cofactor el calcio. Me acelera este proceso. Acá, el factor 11 para activar al factor 9 pasa lo mismo. Necesita la presencia de calcio. Por eso el calcio, chicos, no solamente es necesario para los huesos, para el impulso nervioso, sino también es necesario para el proceso de la coagulación. Pero acá aparece otro cofactor importante, que es el factor 8 de coagulación. El factor 9, el calcio y el factor 8 me activan al factor 10. ¿Saben por qué es importante este factor 8? Porque las personas que tienen el tipo más común de hemofilia, les falta este factor 8. Entonces por eso tienen problemas en la coagulación. Las personas hemofílicas no producen suficiente factor 8. Y el factor 8 es un cofactor, es decir, me permite la activación del factor número 10. Entonces, esto es lo que se conoce como la coagulación y la cascada. Fíjense, chicos, cómo uno va activando al otro, el otro al otro, el otro al otro, y así sucesivamente. ¿Sí? El factor 8 se le llama factor antihemofílico. Entonces, este factor 8 actúa como, forma un complejo con el factor 9 y me activa en el factor 10.
Yo sé que por ahí son muchos nombres. Ahora les voy a mandar al grupo un video para que vean de los mitocondrios, que con una cancioncita les explica estas cascadas, la vía extrínseca, la vía intrínseca, y se las explica con una canción para que se lo aprendan mejor, porque por ahí es como mucho nombre, mucho factor, entonces por eso es que, porque se volvió loco mi teléfono y le estaba por mandar esto y se volvió loco. Bien, entonces ahora les mando al grupo el videíto para que les sea más fácil aprenderse la cascada con una canción. Esto, chicos, es mucha memoria. Aprenderse quién activa a quién es mucha memoria. Ahora se los mando al grupo, antes que me olvide. Espérenme. Ahí se los mando. Ahí está. Fíjense que dice cascada de la coagulación, los mitocondrios. Entonces después, dura 5 minutos. Véanlo cuando tengan un recreíto a la tarde y van a ver que explica la vía extrínseca, la intrínseca y la común con una canción. Ahí por ahí se les hace más fácil memorizar. Ahora, existe un mecanismo que se llaman reacciones limitantes. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Son mecanismos que nosotros tenemos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es evitar que dentro de mis vasos sanguíneos se formen coágulos. Entonces, para eso, en este mecanismo, intervienen 3 proteínas, que son la antitrombina 3, que lo que hace es inhibir a la trombina. Entonces, miren, me inhibe a esta. Entonces, si esta se inhibe, nada de esto pasa. Después tenemos la heparina, que me potencia la acción de esta. Y la plasmina, que es fibrinolítica. ¿Qué quiere decir? Me rompe el coágulo. Entonces, lisa al fibrinógeno y a la fibrina. Entonces, ¿qué evito con estas reacciones limitantes? Que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Porque yo tengo que cerrar la herida, pero no tengo que tener coágulos circulando en mi cuerpo. Tengo que cerrar la herida y nada más. Entonces, para eso existen estos factores o estas reacciones limitantes a donde participan estas 3 proteínas que estamos viendo acá. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien, entonces, cuando puedan, mírense ese videíto, aunque sea para mañana, el de la cascada, mírenselo y ahí van a ver que explica la vía extrínseca, la intrínseca y la común con una canción. Es con la canción de La Casa de Papel, pero para la cascada. Entonces, justamente eso significa hacer cascada, chicos, que uno te activa el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y así sucesivamente se van activando todos. Entonces, mírenlo, y son buenísimos los mitocondrios. Y así quizás se lo puedan aprender mejor a esta cascada de los factores de coagulación. Muchachos, mañana seguimos con circulatorio. Por favor, traten de ir leyendo la unidad, que vamos a avanzar mañana, ¿sí? Cualquier duda que tengan, mañana la vemos y después seguimos avanzando. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Hasta mañana, chicos. Chau, chau. Que tengan linda tarde. Nos